Buenas noches, pueblo. Buenas noches a la República Dominicana. Estoy aquí con Luis Abinader, el pendejo de la República Dominicana. Yo no le voy a decir que es un presidente. Un presidente no puede ser pendejo como Luis Abinader. Cállate la boca, Luis Abinader. Cállate la boca, déjame hablar. Déjame hablar primero. Luis Abinader, déjame decirte. Primeramente, yo pedí disculpas a todos los dominicanos que son mi amigo. Yo lo tengo aquí de corazón. Pero Luis Abinader, yo te voy a decir algo hoy. Tú eres el presidente más pendejo que pasa en la República Dominicana. Cállate la boca, mi hermano. Tú ni sabes hablar. Tú no sabes hablar. Tú no sabes hacer discurso. Tú no sabes nada. El pueblo dominicano está ciego. Está ciego. ¿Por qué? Ellos no saben quién es. Luis Abinader es un pendejo. ¿A dónde existe un hombre que tiene sabiduría para dirigir un pueblo? Un hombre que tiene prudencia para dirigir un pueblo no puede ser Luis Abinader. Yo estoy hablando la verdad. Yo estoy hablando de corazón. La verdad, yo soy haitiano, pero yo estoy viendo una cosa entre Haití y la República Dominicana. Con ese hombre, tú no puedes ser un presidente entrando en un país para pelear con los más fracos por poco de comida, por poquito de dinero, por poquito de agua. Si Abinader fuera un hombre prudente, un hombre inteligente, ¿qué tú harías, Luis Abinader? ¿Tú ayudabas a los haitianos para que salgan en tu país? Porque te incomoda mucho los haitianos en tu país. Todo el mundo entiende esa parte. Todo el mundo sabe que las mayorías, yo no lo digo todos, las mayorías dominicanos son racistas. Que no les gustan los negros, los prietos. Prietos no les gusta. Pero Luis Abinader, yo considero a Luis Abinader como un hombre, como cualquier hombre, pero un hombre más pendejo que existe. Yo no lo digo en el mundo, porque en Haití tiene un hombre más pendejo que se llama primer ministro. Un hombre más pendejo, ese es una basura. Una basura. Yo le llamo a ese hombre que no sirve para nada. Luis Abinader, pelo menos, él está peleando por un poquito de agua, pero el presidente de Haití no pelea ni por comida ni por nada, no sabe. Él se sienta a comer solamente. Él no sabe llamar a Luis Abinader para hablar de frente con él. Para decirte, Luis Abinader, tú eres un hombre más pendejo que tiene. Yo no veo por qué un hombre va a pelear por un poquito de agua. En vez de decir haitiano, yo te voy a decir una cosa. Yo les voy a ayudar a ustedes a llevar agua a tu país para que producir arroz, milho, habichuela, todo, zanahoria, todo tipo de comida para que ustedes puedan estar en tu país, para que no venga a molestar en la República Dominicana más. Si yo estoy hablando mentira, todo el mundo puede decir, no, tú estás hablando caballá, tú estás hablando de mierda. Yo no estoy hablando mierda. Yo sé lo que estoy hablando, que Luis Abinader es un hombre más pendejo que tú eres. Tú no podrías ayudarle a ellos a llevar agua para tu país. Tú tienes que gastar dinero, mandar un monte de militares en la frontera, dique, para que proteja la frontera. Y los haitianos, ¿cuántos millones de años que está en ese pedacito de tierra con esa agua ahí? Tú ni nacías, Luis Abinader. Cállate la boca, mi hermano. Cállate la boca, estoy hablando. Mira a mí a los ojos que estoy hablando. Tú no sabes decirte, pueblo dominicano, yo voy a ayudar a los haitianos a llevar agua en su país, en territorio de ustedes, para que ustedes puedan producir arroz, milho, muchas comidas
dinero para que ustedes puedan estar tranquilos en tu país. No venga a molestar dominicano aquí, porque los dominicanos comen mucho, están necesitando de comida. Y ustedes vienen a comer nuestra comida aquí. Está claro, gente. Tenemos unas personas hablando. Tiene una que le dicen, oh, tú vas en la maternidad, ¿cuántas haitianas tienes allá pariendo? ¿Y qué tú quieres que no paren, mujer? Tú eres una mujer también. ¿Qué basura de mujer para hablar una cosa así? Tú no quieres que cuidar la salud de los haitianos. Un país, si tiene una ley para todo el mundo. No una ley contra los haitianos, Luis Abinader. Yo estoy hablando contigo, hermano. Párate. Estoy hablando contigo. Tiene uns jornalistas que hablan caballa, hablando mierda para ganar dinero en la internet. Ellos no saben lo que hablan. Ni uno de ellos tiene sabiduría para decir, Luis Abinader, tú no sabes lo que hacen. Tú no sabes parar en la frente del pueblo, hablando, crear la paz. No hay problemas. Si tú mandas, ¿cuántos militares en la frontera? Tú estás provocando. Los haitianos no están provocando, ellos están trabajando, llevando agua para no volver en la República Dominicana. Porque en la República Dominicana lo que existen allá, mata a los haitianos, viola a los haitianos, roba a los haitianos. Moreno, tú sabes lo que está. Yo sé lo que estoy hablando. Roba a los haitianos, hace todo con los haitianos. Maltrata, reclama, hace todo. Pero si tú llegaste, migración, mata, hace todo, que corta las piernas, corta los brazos, hace todo con los haitianos. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres, mi hermano? Deja a esa gente trabajar para que ellos puedan producir y quedarte en su casa, de dejarte tranquilo en tu país. Es lo que yo veo. Un hombre como tú no tiene sabiduría, no sabe dirigir un pueblo. Váyase en el campo a plantar plátano, guineo, yucas, como tú hacías, mi hermano. Porque un poquito de cosas así no podría ser problema. Es fácil. Es mucho fácil de resolver un problemita. Pero él lo complica. Yo voy a mandar todos los militares en la frontera para que protejan. ¿Qué si los haitianos están aquí contigo? Tú te vas a proteger ¿qué si los haitianos están aquí contigo? Porque él sabe que los haitianos son flacos, no tienen arma en la mano. Y lo está mandando sus militares para que dicen que él es un presidente bueno. Pero ven acá, mi hermano. Tú eres una basura así, mi hermano. Claro, yo se lo digo. Que tú no eres nada, mi hermano, porque tú no puedes tratar así a un país que está más abajo de ti, que está buscando comida en tu casa. Tú lo maltratas y tú le dices que tú eres el mejor, tú eres el malo, tú eres un presidente miserable, tú eres un presidente muy pendejo. Entonces, el pueblo dominicano, y tienes unas personas que dicen que tú eres el mejor presidente que pasa en el país porque está combatiendo los haitianos. Tú eres el peor porque tú estás creando problemas, tú estás creando guerra, tú no sabes buscar la paz, tú no sabes jalar a las personas y sentar a hablar para que todos los países se juntan, vengan a escuchar a Abinader que está hablando, un hombre prudente, un hombre bonito, con sabiduría. Tú eres una basura, mi hermano, tú no sabes. Tú te sientas, llama al gobierno de Haití, dale consejo, ayuda. Dios te ayuda también, no tú estás creando problemas. Dice que tú eres el mejor presidente, tú eres el mejor mierda. Tú eres el mejor mierda que pasa en la República Dominicana. Tú no me puedes matar porque yo estaba allá en la República Dominicana. ¿Qué me hacía? Yo tenía mi motor con todo documento. Me agarraba, me llevaba en la cuartela para que me roba. Son ladrones. Son ladrones. Unos policías que tienen son ladrones. ¿Me entiende? Y se cuida. ¿Quién sabe en la frontera qué ellos están haciendo?
cuidando para roubar os haitianos ainda. Ellos están enojados, ¿por qué? Porque los haitianos están saliendo en la República Dominicana. Ellos no tienen cómo pasar a robar los haitianos más. Son ladrones, mano. Los jornalistas que hablan caballá, no saben lo que hablan para ganar dinero. Para que entra dinero en la internet. Se pone a hablar mierda. Hablar de todo. Pero, mi hermano, yo no considero a usted como un presidente. Yo considero a usted como un ser humano igual a los haitianos. Porque tú no tienes sabiduría. El hombre grande que existe, que tiene sabiduría, todo el mundo lo respeta. Pero si tú no tienes sabiduría, tú te pareces el qué? Una basura. Porque tú no tienes sabiduría. Tú no sabes llamar el gobierno haitiano, se sienta a hablar y crea una paz. O ofrece la ayuda. Vamos a ayudar a los haitianos para que ellos salgan de aquí. Estas basuras que no queremos en nuestro país. Nuestro país tiene que ser unido, sin haitiano. ¿Me entiendes? Sin mezcla de haitiano que no queremos. Vamos a ayudar a ellos, mandar ellos para su país, pero ayudando a ellos, no buscando problemas, matando a ellos. No es el problema. Nuestra migración para matar los haitianos está saliendo y un jornalista está hablando, los haitianos están saliendo en la República Dominicana voluntario. Es mentira. Ustedes lo están corriendo atrás para que salga, porque no queremos haitianos en nuestro país. Racista que son. Racista que son. Mucho racista. Ahora saben de él. Tú eres un pendejo. Después de pendejo, tú eres basura. Obrigado. Le gustaste.